Uno. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Liliana Isabel y junto a mi compañera Diana Brigitte, hoy vamos a hablarles sobre descripción documental. Es un tema muy importante en la gestión documental. Mucho gusto, mi nombre es Diana Brigitte. Iniciaremos con definir qué es la descripción documental. Entonces decimos que la descripción documental es una actividad intelectual que consiste en analizar la documentación con la finalidad de recopilar, organizar y registrar los datos existentes en ella. Igualmente, con el fin de gestionar, localizar y brindar información puntual sobre el contenido de los documentos. Así es, Diana. Ahora les expondré los principios fundamentales de la descripción documental. El primer principio es el principio de procedencia. Es mantener agrupados los documentos según donde se crearon. No vamos a mezclar dependencias o instituciones, sino vamos a conservar esa agrupación donde se crearon los documentos. El segundo principio es el principio de orden original, cuyo nombre lo indica, es conservar el orden en que fueron producidos esta documentación. Otro principio muy importante se puede nombrar como jerarquía abierta o multinivel. Esto quiere decir que la documentación se va agrupando por niveles, se parte de lo general a lo específico, se inicia por un fondo, luego una sección, una serie, una subserie, un expediente hasta llegar a la unidad documental. Además, también hay un principio que es el principio de integridad. Es conservar todos los documentos relacionados sin eliminar información relevante. El principio de normas nacionales e internacionales es una estandarización, se parte de la norma internacional y se llega a la aplicación de la norma técnica colombiana que lo hace el ICONTEC. Otro principio es evitar la duplicidad o la redundancia, que esa información innecesaria no se vaya a describir, sino que sea explícitamente las unidades documentales que de verdad tienen la información de la institución. Y no olvidemos que toda la descripción debe mantener claridad, pertinencia y accesibilidad, que son los servicios que se brinda de consulta, la recuperación de esa información. Y por último, es importante la compatibilidad y uniformidad de la información, que esos sistemas y esos formatos de las instituciones puedan trabajar juntos armónicamente para conservar esa jerarquía de la información documental y así recuperarla. Sí, señora compañera Lilian. En tercer lugar, vamos a hablar de los retos que deben afrontar la descripción de archivos electrónicos frente a los físicos. En cuanto a estos retos, es importante mencionar em, que que se deben o que se tienen en la descripción de archivos electrónicos frente a los físicos, Ujú. ya que este tema es muy importante para nosotros los archivistas en la vida moderna. La transición de los archivos físicos en papel a los archivos electrónicos o digitales plantea múltiples desafíos para nosotros los archivistas, especialmente en los procesos de descripción documental, ya que cambian su naturaleza, el soporte, los metadatos y las herramientas utilizadas. Dentro de los principales retos que tenemos son los siguientes. En primer lugar, tenemos la estandarización de los metadatos. Este reto consiste en armonizar estos metadatos con los elementos tradicionales de descripción definidos en las normas NTC 4095 del 2013, que es la ISAD-G, y la norma NTC 4096 del 2013, que es la de metadatos para documentos electrónicos.
El segundo reto que tenemos es la preservación digital a largo plazo. ¿Qué significa? Que los archivos electrónicos sean auténticos y que no hayan sido alterados. El tercer reto que tenemos es la interoperabilidad entre sistemas. Los archivos electrónicos se almacenan en plataformas informáticas distintas, como son las bases de datos, los sistemas de gestión documental, las nubes, los drive. Este reto es lograr la interoperabilidad entre estos sistemas para que las descripciones sean compatibles y puedan compartirse entre entidades de información. En cuarto lugar, tenemos la autenticidad y la trazabilidad. A diferencia del documento físico, el electrónico puede ser alterado sin dejar ningún rastro visible. Por lo tanto, pues debemos garantizar que los archivos electrónicos sean auténticos y no hayan sido alterados. Eh, Otro reto también que tenemos es la capacitación y herramientas tecnológicas. El personal archivístico requiere formación en tecnologías de la información, sistemas de gestión documental electrónica, SGDA y manejo de metadatos. Y por último, el último reto pues que tenemos nosotros es el volumen y velocidad de producción documental. ¿En qué consiste? En que los archivos electrónicos se generan en grandes volúmenes, con rapidez, como son los correos, bases de datos, redes sociales institucionales. Esto exige estrategias de selección y descripción masiva sin perder calidad en los registros archivísticos. Así es, Diana. Es muy importante estar actualizados tanto en los documentos que se describen físicos como digitales. Esto aborda nuestro cuarto tema, que son las herramientas o tecnologías que apoyan la descripción archivística. Seguiremos hablando de tecnología. Una de las herramientas que tenemos es el Sistema de Gestión Documental de Documentos Electrónicos de Archivo, más conocido como el SGDA. Estos programas ayudan a que todo el ciclo de vida de los documentos, desde su creación, su conservación y su determinación final, también tengan una preparación así como los físicos. Y los digitales, así como se preparan los físicos, se conservan, se describen, también hay herramientas que nos ayudan con los que son digitales. Un ejemplo de ello es el Orfeo, el Alfresco, el OpenText y el LaCharPoint. También existen software especializados en descripción archivística. Uno de los más conocidos es el Atom. Hay una versión adaptada colombiana que se llama ICA Atom Colombia. Esta es para la descripción archivística. Otra herramienta clave, como lo mencionaba nuestra compañera Diana, son los metadatos. Son esos datos que conservan los datos de los datos. Entonces, esos metadatos nos ayudan a que esa información sea transparente, que no haya una alteración y sea verídica. También se utilizan bases de datos y repositorios digitales, así como tenemos nuestras bodegas. Para los archivos físicos, también debemos tener herramientas que nos den esa capacidad y velocidad para recuperar esa información. Por ejemplo, el Sistema Integral de Archivos, que es el CIA, del Archivo General de la Nación. Y no podemos dejar de lado que las tecnologías también tienen que estar enfocadas a la preservación digital a largo plazo. Un ejemplo de ellos es Archivemática, Preservica y DSpace. Esas herramientas nos ayudan a esa preservación a largo plazo de los documentos digitales. Y por último, están las plataformas de acceso al ciudadano, que son el CIAGN, que permite consultar en línea documentos públicos y fortalecen la transparencia y el acceso a los datos públicos. En conclusión, todas las herramientas tecnológicas ayudan a integrar los documentos físicos y digitales, facilitan la búsqueda y garantizan el acceso a la información pública, así como su recuperación. Sí, señora compañera.
En quinto lugar, encontramos lo que son las normas internacionales de descripción archivística. En este punto vamos a mencionar las más importantes o significativas. Tenemos cuatro normas, dentro de las cuales la primera es la ISAT-G, es la Norma Internacional General de Descripción Archivística. ¿Qué significa o en qué consiste esta norma? Esta norma establece los principios generales y las áreas de información necesarias para describir los documentos de archivo de forma jerárquica, desde el fondo hasta la unidad documental, como mi compañera inicialmente lo había mencionado. La segunda norma que tenemos es la ISAR SPF, que es la norma internacional sobre el registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias. Esta norma, ¿qué define? Define las reglas para elaborar registros de autoridad que identifiquen a los productores de documentos. En este caso, pues como los fondos documentales, las instituciones que producen los documentos, las personas o familias. En tercera norma que tenemos es la ISDF, que es la norma internacional para la descripción de funciones. ¿En qué consiste también esta norma? Regula la descripción de las funciones, competencias y actividades que originan la creación de los documentos de archivo. Cada función se describe mediante cuatro áreas: la identificación, contexto, relaciones y control. Y por último tenemos la ISDIH, que es la norma internacional para la descripción de instituciones con fondos de archivo. Esta norma proporciona las reglas para describir las instituciones que custodian archivos, indicando su historia, funciones, servicios, datos de contacto y condiciones de acceso. Así es, compañera. Entonces, seguimos con nuestro tema número 6, niveles de descripción archivística. Es un tema muy importante porque ahí es donde en la parte de descripción documental empezamos con de lo general a lo específico. Vamos a obtener información desde el fondo documental, luego la sección, la subserie, perdón, el fondo documental, la sección, la serie, la subserie, el expediente hasta llegar a la unidad documental. Eso quiere decir que cuando estamos describiendo esas unidades documentales, cada nivel le va heredando al siguiente información y se va detallando cada vez más hasta llegar hasta el último nivel, que es la unidad documental. Esto permite que los usuarios entiendan el contexto completo de desde dónde viene el documento. Sí, señora. Igualmente estos descripciones documentales pues nos ayudan a llevar el registro y el control de la información que tenemos en nuestro archivo, ¿no? Y en séptimo punto tenemos qué es la definición y la función de los metadatos. Entonces decimos que los metadatos son datos estructurados que describen, explican, localizan o facilitan la recuperación, uso o gestión de los documentos de archivo. En otras palabras, los metadatos son información sobre información, datos que permiten identificar y contextualizar un documento garantizando su autenticidad, integridad, accesibilidad y conservación. Dentro de las funciones de los metadatos en archivística tendríamos, entonces decimos que tiene la identificación, que permite reconocer el documento y sus características, como el título, autor, fecha, tipo documental, formato, código y entre otros. Organización: facilita la clasificación y orden lógico dentro del sistema archivístico.
recuperación de información, hace posible localizar documentos mediante búsquedas en catálogos, bases de datos o sistemas digitales. La contextualización. La contextualización dice que proveen información sobre el productor, las funciones, el contexto administrativo y el propósito del documento. También tenemos el control y la trazabilidad, que registran el historial del documento, la creación, modificaciones, transferencias y accesos. Preservación digital. Conserva la información técnica necesaria para asegurar la lectura, autenticidad del documento a largo plazo, lo que les informaba mi compañera anteriormente y les explicaba a ella. Y la interoperabilidad, que es lo que permite el intercambio de información entre diferentes sistemas o instituciones gracias a esquemas estandarizados. Esta interoperabilidad es uno de los retos de nuestra parte de descripción archivística. También podemos decir que tenemos tipos de datos, de metadatos, como son los metadatos descriptivos, los metadatos administrativos y los de metadatos estructurales. Así es, importante esta información para la transparencia y accesibilidad a la información. Finalmente, vamos a describir la función y la importancia del Banter. Iniciamos a hablar sobre qué es el Banter. ¿Qué significa? El Banco Terminológico de Series y Subseries, documentos comunes en la administración del Estado colombiano. El Banco Terminológico, que lo tiene el Archivo General de la Nación, lo creó. Este fue con la finalidad de unificar y estandarizar los nombres para las series y las subseries documentales en todas las entidades públicas. Lo que el Banter nos provee es unos listados que ya fueron trabajados, estandarizados, ya se verificó la parte normativa, y esto ayuda a crear los instrumentos archivísticos como son los cuadros de clasificación documental y las tablas de retención documental. Entonces, es un insumo que se tiene, un punto de partida para empezar a crear esos instrumentos archivísticos. Un ejemplo, una serie que está manejando todas las personerías de Colombia. Una personería lo nombra de una forma, el otro de otra, el otro de otra. Entonces, el banco terminológico lo que hace es que ese mismo procedimiento se estandarice con un mismo nombre para toda esa misma entidad. Uno puede ingresar a la página de la AGN, ahí busca el Banter y ahí nos provee, hay unas secciones que nos provee todas las series y subseries que se han creado para que uno tenga la referencia. Está vinculado a cada serie la descripción de los tiempos de retención y su disposición final. Entonces, gracias a este banco terminológico, las instituciones pueden trabajar con un mismo lenguaje archivístico, mejorando la comunicación entre las entidades y eso hace más eficiente la gestión documental. Entonces, quiere decir que ese punto de partida que tenemos del Banter nos mejora la calidad en la estarización de los nombres para crear esto. Sí, señora, así es, compañera Lilian. Muy buen, pues gracias. Esperamos que esta explicación les haya ayudado a entender y mejorar cómo funciona la descripción documental y su importancia. Muchas gracias por la atención a la presente exposición. Que tengan un feliz día. Gracias.